Estimados participantes, sean bienvenidos al primer tema del cuarto módulo de ejecución penal y supervisión, donde nos adentraremos al primer tema que se llamará el sistema penitenciario de Bolivia, curso realizado por mi persona, el profesor Luis Miguel Ortega Morales. Para comenzar, realizaremos lo que es una breve presentación sobre lo que llevará el tema. El sistema penitenciario en países de toda Latinoamérica poseen y tienen una connotación intrínsecamente en el hecho que refleja la sociedad. El sistema penitenciario en países de toda Latinoamérica tiene una connotación intrínsecamente en el hecho que refleja la realidad social, política y económica de un Estado. Es decir, que la imagen que tenemos sobre la calidad que se encuentra en las cárceles de nuestro país son el fiel reflejo de lo que representa económicamente, social y política nuestras acciones en Bolivia. Siendo así, Bolivia en su tratamiento penitenciario tiene una similitud al sistema peruano, apreciándose el hecho que inclusive existe un juez de ejecución penal, así como también existe la división carcelaria, tanto para los de internamiento preventivo y los sentenciados. En efecto, lo más trascendental de lo que vamos a mencionar en el tema, en cuanto a la clasificación respecto a grupos humanos de habla originaria, se tiene una especie de consulta a los representantes de dichas comunidades. En lo demás, el sistema de tratamiento es netamente mixto. Realizando un análisis del sistema penitenciario de Bolivia, se tocarán distintos puntos de valor e importancia. Realizando un análisis del sistema penitenciario de Bolivia, tocaremos 8 principales puntos, de los cuales tomaremos un detallado y profundo análisis de cada uno de estos, siendo el primer punto la ley que rige el sistema. Actualmente, la ley que está vigente es la ley número 2298, de fecha 20 de diciembre de 2001, denominada Ley de Ejecución Penal y Supervisión. Entonces, a lo que queremos llegar es que el sistema penitenciario boliviano está total y netamente siguiendo los planteamientos de la ley actual, la denominada Ley de Ejecución Penal y Supervisión, siguiendo un control de políticas penitenciarias, ya sean estas a mediano plazo y también a largo plazo. Todo esto con la finalidad de cumplir un objetivo, que es neta y únicamente el cumplimiento de una pena mediante una sentencia ejecutorial. Como punto número 2, el régimen carcelario. Tenemos entendido que el régimen carcelario que poseen las cárceles en Bolivia es abierto y es excepcionalmente puede convertirse en cerrado al incumplimiento. Punto 2. El régimen carcelario. El régimen carcelario existente es abierto, pero este es excepcionalmente puede convertirse en cerrado al incumplimiento de determinadas reglas que estarán establecidas en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, mediante sus administrativos internos y externos. Como punto 3, los establecimientos penitenciarios. Estos se clasifican en centros de custodia y centros penitenciarios. Los centros de custodia, conforme al artículo 76 de la ley ya mencionada, es exclusivamente para personas destinadas a las personas sujetas a detención preventiva, es decir, a aquellas personas que están llevando una investigación inconclusa y a espera de una sentencia, mientras que las penitenciarias son establecimientos destinados a la reclusión de condenados a penas privativas de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que un juez de ejecución penal posee la sentencia ejecutoriada que realizó el juez de sentencia en su momento. Cuarto punto, redención de penas. Conforme al artículo 138, es de 2 días de trabajo por un día de pena con determinados requisitos.
Cuarto punto, redención de pena. La redención de pena es uno de los beneficios que posee la ley ya mencionada. En este, como establece el artículo 138, toma como beneficio el tener 2 días de trabajo por 1 día de pena, pero estos dependiendo de determinados requisitos. Entre estos, como no estar condenado por delito que no permite indulto, haber cumplido las 2/5 partes de la condena, haber trabajado de manera regular bajo control de administración penitenciaria o haber estudiado y aprobado las evaluaciones parciales y finales de cada ciclo de los recursos autorizados por la administración penitenciaria, no estar condenado por delito de violación a menores de edad, no estar condenado por delito de terrorismo, no estar condenado a pena privativa de libertad superior a 15 años por delitos tipificados en la Ley 1008, del régimen de la coca y sustancias controladas. Y por último, no haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año. Cabe decir, esto dentro del recinto penitenciario. Quinto punto, clasificación. Se efectúa según los criterios del Consejo Penitenciario. Y lo más preponderante es que el artículo 159, penúltima parte, hace referencia cuando el condenado sea miembro de una comunidad indígena o campesina, a momento de la clasificación se considerará la opinión de la autoridad originaria de la comunidad a la que pertenece éste, con el objeto de que la ejecución de la condena cumpla más eficazmente las finalidades de la penal y respete la identidad cultural del condenado. Este artículo es un agregado más que se añadió a la ley mencionada, la Ley de Ejecución Penal, para preponderar la integración cultural indígena en la misma. Sexto punto, jueces que están a conocimiento. Los casos de sentenciados los conoce el juez de ejecución penal y de igual manera las personas que cumplen detención preventiva. Cabe decir también que el juez de la causa también tiene conocimiento sobre toda actividad que realice el sentenciado ejecutoriado en la cárcel misma, así también como las autoridades internas y administrativas como los recursos humanos pertenecientes a este. Séptimo punto, las cárceles. Según se puede apreciar por los documentos y recursos presentados en la plataforma en la sección de documentos y recursos, estos no son adecuados para el tratamiento de los internos, existiendo estudios escritos y también estadísticos que estos no cumplen con las finalidades ni las funciones necesarias en su ejecución. Noveno punto, Bolivia y su sistema penitenciario. En este punto nos adentraremos un poco más sobre la realidad existente dentro del sistema penitenciario boliviano. Y como dijimos en un comienzo, como sucede en todos los países, sus prisiones son un fiel reflejo de sus propias condiciones sociales, económicas, culturales y geográficas. En otras palabras, esta es una buena forma de acercarse a la realidad del mundo de las prisiones, comenzar por conocer los parámetros anteriores. Entre estos parámetros es necesario mencionar que el Estado boliviano se organiza mediante el sistema departamental y provincial, según lo establece la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. El país aparece dividido en 9 departamentos, cada uno de los cuales cuenta con una capital y varias provincias. El número de estas es de 100. La extremada diferencia orográfica del país atravesado por los Andes de norte a suroeste da lugar a que las comunicaciones terrestres entre los distintos departamentos sean muy deficientes, por lo que los departamentos presentan fuertes diferencias entre ellos. La población se encuentra diseminada en un total de La población se encuentra diseminada en Bolivia, siendo de 324 municipios, siendo también frecuentes otros modelos de organización social, como las comunidades indígenas a lo largo de la cordillera andina, como se mencionó anteriormente. En el aspecto económico, Bolivia se encuentra entre los países más pobres de la región,
a pesar del desarrollo económico experimentado en las 2 últimas décadas. En el aspecto económico, Bolivia se encuentra entre los países más pobres de la región, a pesar del desarrollo económico experimentado en las 2 últimas décadas, que le permite ser dentro de la región uno de los que ofrece una evolución sostenida más regular, como lo demuestra su crecimiento anual del 4% en la década de los 90. De acuerdo con los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, su población activa en el 2005 era de 3.600.732 personas, de un total de 8.274.325 habitantes. Existe un importante número de habitantes que viven en el medio rural, concretamente 3.109.095 personas. Entre los países de la zona andina, Bolivia es el que tiene un mayor precedente de presencia de población indígena, con 4.133.138, lo cual se encuentra fundamentalmente en el medio rural, donde 2.275.796 personas viven de este medio. En el carácter multicultural y multiétnico, ha sido tomado en consideración por el legislador penitenciario en el ámbito de la clasificación, de forma que cuando el condenado sea miembro de una comunidad indígena o campesina, se recabe la opinión de la autoridad originaria de dicha comunidad, con el objeto de que la ejecución de la condena se adapte de forma más eficaz posible a las finalidades de la pena y respete al mismo tiempo la identidad cultural del condenado, tal como establece el artículo 159 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. Este carácter multicultural y multiétnico, como hemos visto, ha sido tomado en consideración, así también como las sucesivas campañas de alfabetización instadas desde la administración han hecho disminuir el número de analfabetos. Un 13.28% de la población no sabe leer ni escribir. Tampoco la asistencia sanitaria se encuentra mínimamente cubierta, ya que el radio de camas hospitalarias por habitante es de 1 por 1. El 58% de la población en el 2001 tenía necesidades básicas insatisfechas. El 25% se encontraba en el umbral de la pobreza, mientras que un 27.7% en la indigencia y un 2.7% en la marginación total. Por lo que se refiere a las cifras del sistema penitenciario, hemos comprobado que los datos que utiliza la Dirección General del Régimen Penitenciario son siempre aproximados. La falta de estadísticas nacionales y departamentales impiden tener una información verídica, actual y precisa del número de ingresados y de las circunstancias personales y jurídicas de estos. De acuerdo con el tercer informe presentado por la Dirección General del Régimen Penitenciario a principios del 2006, la población penitenciaria era de 7.782 internos, distribuidos en un total de 54 establecimientos penitenciarios. De la seguridad de estos se encargan 1.193 policías, siendo de esta la población penitenciaria en su mayoría es totalmente preventiva. Estos, con un número de 5.808 preventivos, alcanzan el 74% de la totalidad, situándose Bolivia el segundo país después de Paraguay con un 80% en términos relativos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la distribución de la población penitenciaria es bastante irregular. Mientras que los centros de las capitales tienen en total 6.793 internos, los de los departamentos no llegan todos juntos a los 1.000. Incluso dentro de las capitales, los internos de las prisiones de Santa Cruz, que son un 38.5%, La Paz con un 27.5% y Cochabamba con un 17%, superan con creces más de la mitad de la población penitenciaria en total. Sin embargo, es mayor el número de centros ubicados en las provincias, en este caso serían 38, que los de las capitales, que son 15. Esto se debe
a la proliferación de las carceletas, es decir, establecimientos de escasas dimensiones, al que nos referimos más adelante como un fenómeno característico del sistema penitenciario boliviano, debido esencialmente a las ya mencionadas dificultades a que tiene que hacer frente el transporte terrestre. La prisión de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, con sus 2.620 internos entre hombres y mujeres, es la mayor del país. La segunda es la cárcel de San Pedro de La Paz, con 1.430 internos. Solo estas dos cárceles representan más del 50% de la población penitenciaria en Bolivia. El resto de los establecimientos tiene un número de internos sensiblemente inferior. Así, por ejemplo, San Sebastián en Cochabamba, que es la tercera en población penitenciaria, solo alcanza los 522 internos. Otro aspecto que incrementó el auge de la población penitenciaria es que después de entrar en vigor la Ley 1008, se evidenció un creciente incremento en las prisiones de todo el país, siendo el 40% del total de la población penitenciaria y un 77% la población penitenciaria con detención preventiva, de los que se encuentran privados de libertad por aplicación de esta ley. Esto debido a que Bolivia es un país productor de coca, con una legislación muy represiva contra el tráfico de drogas en su momento, especialmente después de entrar en vigor la Ley 1008, como dijimos anteriormente. Por esta razón, no debe extrañarnos que por aplicación de la misma se encuentran en prisión 3.204 personas, en las prisiones más conglomeradas de Bolivia. Al igual que en otros países de la región andina, se están obteniendo grandes beneficios de la ayuda externa que el gobierno de Estados Unidos ofrece en su lucha contra el narcotráfico y que en su momento también lo hizo en Bolivia, pero por cuestiones políticas esta fue expulsada, así también como su embajada. Esta ayuda se ha venido concediendo, no obstante, a condición de establecer ciertos límites en el ejercicio de los derechos de las personas y la eficacia de garantías jurídicas. En Bolivia, posterior a la expulsión de dichas instituciones, el gobierno promulgó leyes al respecto, creó instituciones internas y adoptó las estrategias antidrogas marcadas por el gobierno de los Estados Unidos. Así como fruto de ello, se aprobó la ley mencionada Ley 1008 de 19 de julio de 1988 sobre el régimen de la coca y sustancia controlada. Se creó la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, o en su abreviatura FELCN, y la Unidad Móvil de Patrullaje Rural, UMOPAR, como una unidad dependiente del Consejo Nacional contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, el CONACYT, que fueron equipados e instruidos por un gran número de agentes de la DEA, que es la Agencia de Lucha Antidroga de los Estados Unidos. Todas estas servidumbres políticas en las relaciones con Estados Unidos son responsables del incremento de la población penitenciaria, que no está seguido de ninguna estrategia de adaptación de la red de establecimientos. Pero como dijimos anteriormente, nos resulta más grave su efecto sobre la población penitenciaria, ya sea esta con una sentencia o que estén detenidos preventivamente, puesto que alcanzó un 77% de los privados de libertad después de la aplicación de esta ley. Actualmente, el servicio de prisiones sigue un modelo de relativa descentralización, de forma que participan en él órganos nacionales y otros de carácter departamental. Los primeros asumen competencia en todo el país, mientras que los segundos solo en relación a las cárceles que existen en el correspondiente departamento. En uno y otro caso, se encuentran al frente como máxima autoridad el director general del régimen penitenciario y de supervisión, con competencia para elaborar las directrices de la política penitenciaria del país o del departamento. Asimismo, es de destacar positivamente la democratización orgánica sobre el que gravita todo el sistema gracias a los consejos internos, tanto a nivel nacional como departamental. Los directores generales cuentan con un órgano colegiado de carácter consultivo, denominado Consejo Consultivo. Dicho Consejo Consultivo Nacional
es la sede que permite garantizar la coordinación entre las distintas políticas departamentales, ya que forman parte de él todos los directores generales departamentales. En los consejos consultivos departamentales está prevista la participación de los directores de los establecimientos de departamento correspondientes. Se trata de un órgano abierto, del que pueden también formar parte instituciones públicas o privadas, extrapenitenciarias, las cuales tienen un peso particularmente destacado en el sistema penitenciario boliviano, siendo todo lo antes ya mencionado establecido bajo la ley actual, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. Cada prisión cuenta con un director asistido por un consejo penitenciario y por 2 juntas, una con competencia en temas relacionados con el trabajo, mientras que la otra en educación, destacándose como las 2 actividades que se consideran el eje de la política reinsertadora sobre la que se asienta el sistema penitenciario. El actual director general nacional tuvo a bien hacer coincidir los talleres organizados por nuestro proyecto en distintas cárceles con consejos consultivos de los centros donde se celebraron los encuentros y utilizar un formato abierto previsto por la legislación para permitir la participación en lo mismo de la población penitenciaria a través de distintos delegados. En paralelo a este organigrama civil de las prisiones bolivianas, existe una estructura policial que asume la competencia de seguridad en los establecimientos. Es la Policía Nacional, a través de sus mandos, quien está encargada de asegurar el orden dentro de ellos y en su zona perimetral exterior. Aunque está prevista su coordinación con las autoridades penitenciarias, a través de los consejos consultivos en los que se integra el Director General de Seguridad. En la medida que estos son escasamente convocados, el Director Nacional de Seguridad y los mandos de seguridad de los establecimientos se encuentran poco coordinados con las autoridades penitenciarias y forma un poder con el que con frecuencia se centra en conflicto y entran en distintos puntos en los cuales siempre hay distintos puntos de vista de los cuales hay que debatir sobre aspectos de importancia para ambos bandos. Continuando con el tema, si tomamos en cuenta los informes que presentamos en la plataforma sobre la prisión de Palmasola, esta cuenta con cerca de 3.000 internos, concentrando alrededor del 40% de la totalidad de la población penitenciaria del país. Esta circunstancia la convierte en una prisión llena de excepcionalidades que demanda por sí sola soluciones que no son aplicables al resto de establecimientos. En la sección abierta de Palmasola se dan circunstancias irrepetibles. Allí nos encontramos con una población no penada, formada por los familiares de los internos, que comparten con ellos la vida en el establecimiento, tan numerosa como la de los propios internos, la cual demanda servicios asistenciales. En Palmasola está más extendida que en el resto de las prisiones las mejoras, llamadas así por el legislador, artículo 86 de la Ley de Ejecución Penal, gracias a las cuales los propios internos pueden disponer de recursos, construirse sus propias dependencias en áreas privadas y comunes dentro del centro, quedando estas a favor del establecimiento sin derecho a reembolso una vez que son abandonadas por sus moradores al extinguir la condena. Palmasola es una prisión cuya gobernabilidad se escapa de las manos de la administración y solo un severo régimen de autodisciplina gestionado por los grupos de poder dentro de los internos es capaz de poner orden en su interior. Solo fragmentado este complejo penitenciario sería posible establecer sobre el mismo un control de legalidad y garantizar la seguridad de las personas que viven en su interior. Palmasola es un equilibrio entre 4 poderes, el de los internos, el de la policía, el de los jueces y el de la administración penitenciaria. Ninguno de ellos por sí solo sería capaz de controlar el establecimiento. Los internos sufragan gran parte de los servicios y con su aportación económica administrada por ellos mismos se sufragan los costos de la corruptela. Así, por ejemplo, según algunos de los participantes en los talleres que también presentamos en los informes en los recursos de la plataforma, un interno recién ingresado debe abonar entre 500 a $1.000 para garantizar su seguridad y para disfrutar del mejor de los pabellones. Este tiene que desembolsar alrededor de $100. La policía representa el poder de la disciplina,
su amplia legitimación. La policía representa el poder de la disciplina, su amplia legitimación para ejercer la represión de hechos y violencia le hace merecedora del respeto de los otros poderes. En manos del Poder Judicial, a través de los jueces de ejecución y los jueces de sentencia, se encuentra la decisión del quantum de la estancia de la prisión. A ellos corresponde decidir sobre la concesión o no de beneficios, en especial los de redención de penas por el trabajo, como mencionamos en un comienzo. La administración penitenciaria, por su parte, es formalmente la que asume todas las competencias regimentales, garantiza la prestación de los servicios. Sin embargo, se nos antoja que se encuentra en la posición más débil, debido a la fuerte autosugestión por los propios recursos de la mayoría de los servicios. Salvo por los 3.50 bolivianos, aproximadamente sería un 0,440 euros por recluso, iría que entran en la prisión, normalmente con retraso para cubrir los gastos diarios de alimentación. Poco más puede esperarse de la administración. Incluso los servicios de médicos suelen estar cubiertos por los internos. El resto de los establecimientos del país viven problemas bien diferentes a los de Palmasola. Apenas llegan a 15 los centros que superan los 100 internos y no alcanzan los 300, sin exceptuarnos el establecimiento de San Pedro en La Paz. En ellos suele darse una relación de poder diferente. El poder de las delegaciones de los internos se encuentra más controlado. Sus aportaciones económicas no tienen tanta relevancia y los servicios son garantizados bien por la administración o sobre todo por las instituciones, ya sean estas públicas o privadas, extrapenitenciarias. Esta importante contribución de la ayuda de instituciones privadas da lugar a diferencias muy pronunciadas entre los servicios que disponen unos centros y otros. Ello depende en gran medida de la suerte que hayan corrido en cuanto a dicha asistencia. En la cárcel de El Abra, por ejemplo, tuvimos ocasión de ver una instalación sanitaria, un centro médico en muy buenas condiciones, fruto de una donación privada. La capilla de la prisión de Sucre, levantada por el pastoral penitenciario, que es utilizada durante las noches como dormitorio colectivo, viene a ser el mejor de todos los que dispone el centro de aireación, espacio y luminosidad. Por lo general, estos establecimientos respetan el mandato del legislador que se ubiquen próximos a los centros urbanos. Este principio establecido por la Ley 2298 nos parece acertado para asegurar que los internos puedan seguir disfrutando de visitas familiares y allegados y puedan tener un acceso fácil al centro cuando por cualquier motivo se le hace acreedor de un beneficio que le permita abandonar el centro durante el día y retornar solo para dormir. En conclusión, y para terminar el tema de sistemas penitenciarios de Bolivia, es más que evidenciado que las condiciones carcelarias no difieren de los otros sistemas penitenciarios de Latinoamérica, que si bien este presenta fallas en su ejecución, se mantiene, ya sea esta con tropiezos en su ejecución. Así también las condiciones carcelarias en Bolivia, al ser este un país muy pobre en su momento y en la actualidad presentando unas mejoras, sigue viviendo bajo el apoyo humanitario de organizaciones sociales, puesto que el apoyo económico que representa el gobierno a esta no es suficiente. Así también vemos que el régimen que se establece es de carácter mixto, siendo en sus primeros meses de encarcelamiento este cerrado y luego este abierto. Así también dentro de las mismas cárceles se encuentran recursos con sentencia ejecutoriada y al mismo tiempo también se encuentran recursos cumpliendo penas de detención preventiva. Dicho esto, no está de más mencionar que si bien ante tanta problemática, la misma ley de ejecución penal establece beneficios de los cuales puede hacerse beneficiario cualquier recluso. Claro, que cumpliendo ciertas reglas o normas establecidas por dicha ley. Bueno, con esto terminamos el primer tema, el sistema penitenciario de Bolivia, y espero con muchas ansias continuar en el segundo tema la siguiente semana. Muchas gracias.